Deja de ser tan celoso, dijo ella. Después de sentarse en el regazo de otro tipo en una fiesta, yo dije, no puedo ver esto, y me fui. Ella llegó a casa al día siguiente para encontrarme ausente y una nota, ya no estoy celoso. Tampoco soy tu novio. Disfruta tus juegos. Me pidió que dejara de ser tan celoso. Lo dijo después de sentarse en las piernas de otro hombre durante una fiesta. Yo la miré unos segundos, intentando entender si realmente estaba viendo eso o si era una exageración de mi mente. Pero no, era real. Me levanté, le dije que no podía seguir mirando esa escena y me fui sin hacer un drama. Al día siguiente regresó a casa y me encontró ausente. Sobre la mesa dejé una nota simple y directa. No soy celoso. Ya no soy tu novio. Disfruta tus juegos. Mi nombre es Ryan, y conocí a Britney cuando ella estaba en su último año de universidad. Desde el primer día fue imposible ignorarla. Tenía una personalidad vibrante, siempre era el centro de atención, con una risa que iluminaba cualquier lugar. Yo era más estable, más reservado, enfocado en mis estudios de ingeniería mientras trabajaba medio tiempo para pagar mis gastos. Conectamos de inmediato. Ella decía que yo la tranquilizaba, que la hacía sentir segura en un mundo caótico. Yo me enamoré sin reservas. Los primeros años fueron intensos y emocionantes, como si viviéramos en una luna de miel constante. Hacíamos viajes improvisados los fines de semana, planeábamos el futuro hasta altas horas de la noche, hablábamos de hijos, de ciudades donde vivir, de la vida que queríamos construir juntos. Me dejaba pequeñas notas en los bolsillos de mis chaquetas, mensajes que encontraba durante el trabajo y que me hacían sonreír. Yo la sorprendía con su comida favorita después de días difíciles y memoricé sus pedidos en cada restaurante que visitábamos. Éramos esa pareja que los demás señalaban como ejemplo, la que parecía destinada a durar. Sus padres me adoraban y me llamaban el hijo que nunca tuvieron. Sus amigos decían que yo era un buen partido, alguien confiable. Yo realmente creía que había encontrado a la persona con la que envejecería. Mirando atrás, quizás me entregué demasiado rápido. Quizás ignoré señales que no quería ver. Pero cuando estás enamorado, ves lo que quieres ver. Después de graduarse, la realidad cambió. Britney tuvo problemas para conseguir un empleo estable. Hacía trabajos temporales, proyectos freelance, prácticas sin paga que no llevaban a nada. El sector creativo es brutal cuando estás empezando. Yo conseguí un puesto inicial en una empresa automotriz y terminé pagando casi todo, alquiler, servicios, comida. No me molestaba. Pensaba que así funcionan las relaciones, que uno apoya cuando el otro lo necesita. Cuando volvía frustrada por rechazos laborales, la consolaba, cocinaba para ella, le preparaba un baño caliente, revisaba su currículum, practicábamos entrevistas juntos. Era su apoyo, su base, su animador personal. Incluso rechacé una promoción que implicaba mudarnos porque ella tenía una entrevista importante en nuestra ciudad. Mi jefe me dijo que oportunidades así no se repiten, pero decidí quedarme. Ella me decía que no podría lograrlo sin mí, que yo era su héroe. Con el tiempo entendí que yo siempre estaba sacrificando algo, ajustando mi vida a la suya, mientras ella asumía que eso era lo mínimo que debía hacer por ella. Finalmente consiguió un puesto en una agencia creativa. Era básico, pero le encantaba. Empezó a asistir a eventos, a hacer contactos, a expandir su mundo. Al principio me alegré por ella. Luego empezaron las señales. Salidas laborales que terminaban de madrugada, historias llenas de risas sobre compañeros que yo no conocía, una emoción distinta cuando hablaba de esas noches. Cada vez que preguntaba quiénes estaban allí, se ponía a la defensiva. Decía que solo estaba haciendo networking, que necesitaba confiar en ella. Yo me decía que estaba exagerando, que mis sospechas venían de una relación anterior donde sí me engañaron. Tal vez estaba proyectando mis inseguridades. Pero la intuición no desaparecía. Sus redes sociales estaban llenas de fotos con gente nueva, comentarios con bromas internas, referencias a cosas que yo no compartía. Un nombre se repetía constantemente, Chad. Un tipo carismático, bien vestido, con historias impresionantes, el típico personaje que parece sacado de una revista. Ella insistía en que era solo un mentor, un amigo, alguien que podía ayudarla en su carrera. Intenté conocerlo. Fui a algunos eventos, hablé con él, pero algo no me cuadraba. La forma en que la miraba, como ella se iluminaba a su lado, los mensajes que se enviaban mientras estábamos juntos viendo una película. Cuando lo mencionaba, ella me acusaba de inseguro, me ofrecía revisar su teléfono, decía que yo era el problema. Yo no quería convertirme en el novio controlador, así que me callaba. Mientras tanto, yo seguía invirtiendo en la relación. Cocinaba, planeaba escapadas, recordaba detalles, intentaba mantener la conexión. Pero cada vez sentía más que yo era un ruido de fondo en su nueva vida. Las prioridades cambiaron.
Cancelaba citas por eventos, posponía planes, siempre había algo más importante. Y entonces llegó la fiesta. La vi sentarse en las piernas de otro tipo, riendo, sin importarle que yo estuviera allí. No discutí. No grité. Solo me fui. Y cuando volvió a casa, yo ya no estaba. Los fines de semana comenzaron a desaparecer bajo el peso de su trabajo. Nuestro tiempo juntos se convirtió en lo que quedaba después de que ella terminaba todo lo demás que quería hacer. Yo quedaba al final de la lista, como una opción secundaria. Hubo una vez que compré entradas para un concierto. Había ahorrado durante semanas para ello. Era una banda que ambos adorábamos, la misma que sonaba en los primeros días de nuestra relación. Canciones que cantábamos en el auto, canciones que me recordaban cómo me enamoré de ella. Planeé toda la noche con detalle, una buena cena antes del show, asientos excelentes, todo lo necesario para que fuera especial. Pero canceló a último momento. Dijo que tenía que ir a un evento de integración del equipo, un happy hour del trabajo. Personas importantes iban a estar allí, una oportunidad que no podía perder. Me dijo que era algo clave para su carrera, que debía aprovecharlo. Ryan, ¿tú entiendes? ¿No? ¿Quieres que me vaya bien, verdad? Podemos ir al concierto otro día. Esta oportunidad no se repite. Volvió a casa a las 2 de la madrugada y minimizó mi frustración como si no fuera nada. Como si el concierto no importara. Como si nuestros planes no importaran. Como si yo no importara. Fui al concierto solo. Me senté con el asiento vacío a mi lado y escuché a la banda tocar canciones que antes significaban tanto. Esa noche me sentí más solo que nunca. Sí, quería que tuviera éxito, pero también quería sentir que yo importaba, que no era solo un compañero de piso que pagaba las cuentas mientras ella vivía su otra vida. Muchas noches me quedaba mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada vez que me ignoró o eligió otra cosa antes que a mí. Trataba de entender si estaba exagerando o si algo realmente estaba mal. Analizaba cada mirada, cada comentario, cada preocupación que descartó. Me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza o si mi intuición estaba tratando de decirme algo. Mis amigos me decían que ella solo era extrovertida, que no me preocupara tanto. Que esa era la energía que me había enamorado. Que no fuera celoso, que no fuera el tipo que frena a su pareja. Así que intenté no hacerlo. Reprimí las dudas, me repetía que debía ser maduro, seguro, comprensivo. Pero el desdén se acumulaba. Comentarios sobre que yo era demasiado serio, que no era aventurero, que nunca quería hacer cosas divertidas. Bromas que no se sentían como bromas. Comparaciones con otras personas más espontáneas, más interesantes, más vivas. A veces lo decía delante de amigos, haciendo que todos se rieran a mi costa, y cuando yo no encontraba gracia, me decía que era demasiado sensible. Eso me hizo cuestionarme. ¿Era aburrido? ¿La estaba frenando? ¿Yo era el problema? Empecé a pensar que quizás tenía razón. Que debía cambiar, convertirme en otra persona para hacerla feliz. Y entonces llegó la noche en que todo explotó. Era una fiesta en casa de un amigo en común. Dave acababa de recibir un ascenso y quería celebrarlo. Lo conocía desde la universidad, de esos amigos que se mantienen en tu vida pase lo que pase. La reunión era informal, unas 20 personas, música de fondo, gente conversando en el jardín y en la sala, nada excesivo, solo amigos compartiendo y celebrando. Ella estaba emocionada. Más emocionada de lo que había estado por cualquier plan conmigo en meses. Chad iba a estar allí, junto con otras personas de su trabajo. Lo mencionó varias veces durante la semana. Habló de lo que iba a ponerse, se maquilló más de lo habitual, cambió de ropa 3 veces antes de salir. Yo lo noté. En ese punto ya notaba todo. No estaba encantado, pero fui para apoyarla. Eso es lo que hace un buen novio, aparece, intenta ser positivo, da el beneficio de la duda. Al principio todo fue normal. Conversamos, reímos con viejos amigos, nos pusimos al día con gente que no veíamos desde hacía tiempo. Ella me tomó de la mano, me presentó a sus compañeros de trabajo y parecía orgullosa de estar conmigo. Empecé a relajarme. Pensé que tal vez había exagerado, que esta noche sería diferente, que podríamos reconectar. Pero con el paso de las horas, ella se fue acercando cada vez más al grupo de Chad. Primero de forma gradual, luego completamente. Se instalaron en la sala jugando juegos de fiesta absurdos, verdad o reto, nunca y nunca, cosas así. Yo me quedé aparte, hablando con un viejo amigo de mis días en ingeniería, intentando no estorbar, sin querer parecer posesivo. Entonces ocurrió. Comenzaron un reto de sentarse en el regazo de alguien si perdías una ronda. Una lógica estúpida de juego de fiesta, diseñada para generar exactamente ese tipo de situaciones. Ella perdió a propósito, o al menos eso me pareció. Hizo un espectáculo de su error, se rió,
Caminó directamente hacia Chad y se sentó sobre sus piernas, rodeándole el cuello con los brazos mientras todos aplaudían. Se acomodó como si perteneciera allí. Se reía a carcajadas, mientras él la sujetaba por la cintura y la acercaba más. Me miró desde el otro lado de la sala con una sonrisa burlona, como si todo fuera un juego y yo fuera parte del chiste. Todo se volvió borroso. Sentí el corazón acelerarse, la visión estrecharse. No era solo celos. Era humillación pública. Ella ni siquiera miró hacia mí para ver cómo estaba. No le importó. Yo era invisible, irrelevante, un extra en su historia. Algunos amigos me miraron incómodos. Sabían que eso cruzaba una línea. Uno de ellos incluso desvió la mirada, como si no pudiera soportar ver la escena. Yo me quedé allí, sintiéndome un idiota por haber ignorado todas las señales de alerta solo porque la amaba. Entonces me vio mirándola. Finalmente. Le dijo algo a Chad, se levantó despacio y se acercó a mí, aún sonriendo, todavía envuelta en la atención que había recibido. Me llevó a la cocina, lejos del resto de la gente, riéndose como si esto fuera solo otra conversación en la que me explicaría que yo estaba equivocado. «Puedes dejar de ser tan celoso», me dijo, con un tono cargado de fastidio. Como si yo fuera el problema. Como si yo estuviera arruinando todo. Ella cruzó los brazos y ladeó la cabeza, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. «Es solo un juego, Ryan. Chad es como un hermano para mí. Todos se están riendo. ¿Por qué tienes que hacerlo incómodo? Nos estás avergonzando a los dos con esa cara». Me quedé ahí, inmóvil. El murmullo de la fiesta se filtraba por la puerta, amortiguado, distante, mientras el peso de sus palabras se asentaba en mi pecho. Lo dijo como si le importara más cómo se veía ante Chad y sus compañeros de trabajo que cómo me hacía sentir a mí, la persona que había estado apoyándola durante años. Mantuve la voz firme, aunque sentía el pecho comprimido. «No estoy haciéndolo incómodo, Britney. Pero si sentarte en las piernas de otro tipo es tu idea de un juego, entonces sí, se siente mal. Ya hablamos de esto antes. Establecimos límites. Y esto los cruza». Rodó los ojos y soltó un suspiro exagerado. «Dios mío, otra vez con lo de los límites. Es diversión inofensiva. Chad y yo solo estamos bromeando. Todos los demás lo ven gracioso. Tú siempre eres tan rígido con todo. Si no puedes manejar un poco de juego en una fiesta, ese es tu problema». Y volvió a atacar, como si tuviera el discurso preparado. «¿Recuerdas el mes pasado en el bar? Te quedaste callado cuando bailé con ese grupo. La misma vibra, la misma cara de molestia. Es como si no confiaras en mí después de 3 años. Eso es agotador, Ryan. La confianza no es el problema», dije con calma, aunque por dentro recordaba cada vez que había minimizado mis sentimientos, cada mirada, cada suspiro, cada acusación. «Es respeto. Sabías que me incomodaba. Lo hablamos. Estuviste de acuerdo. Y aún así lo hiciste, frente a todos. ¿Cómo te sentirías si yo hiciera lo mismo con una de tus amigas?» Se rió. Una risa seca, cortante, más hiriente de lo que esperaba. «Por favor, Ryan. Si te sentaras en las piernas de alguna chica, probablemente te aplaudiría. Eso hacen las personas seguras. Relájate. La vida es muy corta para ser tan posesivo. Chad lo entiende. Es espontáneo, divertido, aventurero. Por eso estos juegos son entretenidos. Por eso la gente disfruta estar con él». Inclinó la cabeza, analizándome. «Estás exagerando por tus problemas de confianza con tu ex. Estás proyectando. Vamos, no es como si lo hubiera besado o algo. No es como si hubiéramos tenido algo. Fue un juego de fiesta. Estás haciendo una escena por nada». La miré fijamente. A la mujer por la que había hecho sacrificios, a la que apoyé en sus momentos difíciles, por la que rechacé ascensos y oportunidades, a la que construí mi vida alrededor. Y en ese instante la vi con claridad. No a la persona encantadora de la que me enamoré, sino a alguien que nunca me respetó de verdad. Que dio por sentado todo lo que hice, que nunca preguntó qué necesitaba yo. Respiré hondo y asentí despacio. «Tienes razón en una cosa. No puedo seguir viendo esto». Me di la vuelta y regresé a la fiesta. Ella me llamó, molesta más que preocupada. «¿A dónde vas, Ryan? Estás siendo ridículo». «¿Hablas en serio?» No miré atrás. Tomé mi chaqueta y salí sin despedirme de nadie. No me importó cómo se veía. Solo necesitaba salir. Alejarme del ruido. De ella. De todo. El aire nocturno golpeó mi rostro. Frío, silencioso, real. El silencio dentro del coche era ensordecedor, pero también reconfortante. Sin música, sin podcast, solo mis pensamientos y el sonido del motor. Conduje en automático por calles que conocía de memoria.
Cuando llegué al complejo de apartamentos, una calma extraña me invadió. No era ira ni tristeza. Era claridad. Una comprensión absoluta de lo que debía hacer. 3 años. Le había dado 3 años de mi vida. Sacrificios, oportunidades, tranquilidad mental, todo por alguien que no pudo respetarme en público, que no pudo mantener las manos alejadas de otro hombre mientras yo miraba. No dormí esa noche. En lugar de eso, empecé a empacar. Metódicamente. En silencio. Como si estuviera haciendo una operación quirúrgica. Metí la ropa en cajas del depósito del edificio. Saqué los libros de los estantes. Quité las fotos nuestras y las dejé apiladas. Separé mis cosas personales de las compartidas. 3 años de vida en común organizados en una sola noche. Trabajaba con una concentración fría, impulsado por algo más profundo que la adrenalina. Un instinto de supervivencia que apareció cuando todo lo demás se apagó. Al amanecer, cargué todo en el coche y en una unidad de almacenamiento que alquilé en línea durante la madrugada. Hice 3 viajes mientras el mundo dormía, mientras ella seguía en esa fiesta o donde sea que terminara. Cuando terminé, el apartamento se veía vacío. Estantes vacíos, espacios donde antes estaban mis cosas. Lo suyo permanecía intacto, pero mi presencia había sido eliminada con precisión, como si nunca hubiera vivido allí. Me senté en la barra de la cocina, exhausto, pero alerta. Pensé en qué escribir. En todo lo que podía decir, explicar, reprochar. Pero no valía la pena. Escribí una nota simple. No estoy celoso. Tampoco soy tu novio. Disfruta tus juegos. La dejé en el centro de la encimera. Imposible de ignorar. Coloqué la llave al lado. La llave del apartamento que había estado pagando. La vida que estaba construyendo para nosotros. Y me fui. El clic de la puerta al cerrarse se sintió como el final de un capítulo que debí cerrar hace mucho tiempo. Un peso levantado. Una prisión abierta. Como quieras llamarlo. Era libertad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de ajustes. No hay manual para reconstruir tu vida después de algo así. Solo improvisas. Me quedé en casa de un amigo mientras buscaba departamento. Encontré uno al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos como para no cruzármela por accidente. Un barrio nuevo. Un comienzo limpio. El trabajo se convirtió en mi ancla. Me sumergí en proyectos, me quedé hasta tarde, mantuve la mente ocupada con problemas que sí podía resolver. Los compañeros notaron que algo había pasado, pero respetaron mi espacio. Cuando hablé, todos coincidieron en que tomé la decisión correcta. Unas 2 semanas después de irme, escuché por amigos en común que la situación laboral de Britney se complicó. Resultó que su relación con Chad no era tan fraternal como decía. Empezaron rumores en la oficina. Alguien los vio demasiado cercanos en un evento. Otro creyó verlos besarse fuera de un restaurante. Los rumores crecieron. La gerencia lo notó. Su reputación cayó. La industria creativa es pequeña. El chisme corre rápido. Personas que antes la adoraban ahora evitaban mirarla. Chad reaccionó como era de esperar. Cuando la presión aumentó, se distanció de inmediato. Actuó como si Britney fuera una compañera pegajosa que malinterpretó todo. Se protegió. La culpó. La dejó sola. Pero lo mejor vino después. Chad tenía novia en otra ciudad. 4 años juntos. Hablaban de compromiso. Cuando eso salió a la luz, Britney quedó peor. Había sido solo entretenimiento para él, y destruyó nuestra relación por alguien que nunca fue suyo. La degradaron. La movieron a un puesto administrativo sin futuro. La transferencia que quería se evaporó. La gente dejó de hablarle en reuniones. No me alegré. No soy así. Pero confirmó lo que ya sabía, salir fue la única decisión inteligente. Seguí con mi vida. Sin mirar atrás. Un mes después, Britney empezó a escribir. Al principio, mensajes casuales. Hola, Ryan. Espero que estés bien. Esa nota fue dura, pero entiendo por qué estás molesto. Solo fue un juego estúpido. No pasó nada con Chad. ¿Lo juro? ¿Podemos hablar? Extraño nuestras conversaciones. Te extraño. No respondí. Luego el tono cambió. Más disculpas, con manipulación. Ryan, por favor contesta. Sé que me equivoqué. Sentarme en sus piernas fue estúpido, pero ya sabes cómo soy en situaciones sociales. Me dejo llevar. No pasó nada. Estás exagerando por tus celos. Siempre arreglábamos las cosas. Tomemos un café y solucionemos esto. Silencio de mi parte. Entonces aparecieron sus amigos y su familia. Tóxicos, como era de esperarse. Su mejor amiga, Megan, me escribió. Ryan, Britney está destrozada. Estás siendo inmaduro ignorándola. Fue un error en una fiesta. Merece explicarse. Sé hombre y habla con ella.
Luego su madre dejó un mensaje de voz, culpándome por abandonarla en un mal momento laboral. Como si yo les debiera algo después de esa humillación. A los 2 meses, sus mensajes se volvieron desesperados. Ahora eran llamadas y audios con la voz quebrada. Ryan, contesta. Chad, fue un error. Nunca pensé que escuchar sus mensajes me dejaría tan indiferente. Primero fue el tono suplicante, casi desesperado. Decía que yo ya estaba con otra persona, como si nuestra historia no hubiera significado nada para mí. Que en su trabajo todo se estaba derrumbando por los rumores, que la habían degradado, que la gente susurraba a sus espaldas. Me pidió que volviera a llamarla, que me necesitaba, que juntos éramos un buen equipo y que yo siempre sabía cómo tranquilizarla. Decía que no podía con todo sola. Pero mientras escuchaba su voz temblorosa, no sentí compasión. Lo que percibí fue algo muy distinto, nostalgia por haber perdido su red de seguridad. Yo había sido el tipo confiable, el que resolvía problemas mientras ella perseguía emociones nuevas. No extrañaba nuestra relación, extrañaba la estabilidad que yo representaba. Después de una semana sin responderle, el tono cambió. Llegaron los mensajes cargados de resentimiento. Me acusó de ignorarla, de ser aburrido, controlador, paranoico, demasiado serio. Dijo que me arrepentiría cuando se recuperara. Incluso repitió lo que Chad le había dicho, que yo era demasiado inseguro para cualquier relación. Eso casi me hizo reír. Chad, el mismo hombre que la usó y luego desapareció, mientras tenía otra novia en secreto. Ese detalle por sí solo decía mucho sobre ella. Cuando perdió el control de la narrativa, mostró quién era realmente, agresiva, hiriente, incapaz de asumir responsabilidad. Su familia también intervino. Su hermana me escribió un correo frío y exigente, diciéndome que estaba tratando a Britney como basura, que había cometido un error y que debía superarlo. Me advirtió que me arrepentiría si la perdía. Como si la presión emocional fuera a cambiar algo. Como si no fueran ellos quienes habían justificado su comportamiento durante años. El punto máximo llegó 3 meses después de la ruptura. Llegué del gimnasio y escuché golpes en la puerta. No eran golpes normales. Eran golpes violentos, urgentes, que aceleran el pulso antes de saber quién está al otro lado. Abrí y la vi ahí, ojos hinchados, maquillaje corrido, rostro agotado. Parecía alguien que había chocado finalmente contra el muro que llevaba meses ignorando. Entró sin pedir permiso, como si todavía tuviera derecho a estar allí. Recorrió el apartamento con la mirada, observando los muebles nuevos, las fotos, la tranquilidad del espacio. Admitió que el lugar era agradable, pero dijo que no se sentía como nuestro hogar. Me dijo que había cambiado. Que aquella noche fue una estupidez, que se sentía atrapada en la rutina y buscó emoción en el lugar equivocado. Chad no significaba nada. De hecho, él la había dejado sin mirar atrás. Luego habló del trabajo, que la habían cambiado de departamento, que su carrera estaba prácticamente terminada en esa empresa. Admitió que estaba en quiebra, que apenas podía pagar el alquiler, que sus tarjetas estaban al límite y que había tenido que pedir dinero a sus padres. Dijo que estaba sola, que sus amigos la abandonaron cuando escucharon mi versión. Me pidió que volviéramos a intentarlo. Recordó viajes, conciertos, risas, momentos compartidos. Dijo que me necesitaba. Yo me mantuve tranquilo, apoyado en la encimera, sin ofrecerle asiento ni agua. Ya no era una invitada. Le dije que no había nada que intentar, que sus decisiones eran públicas e irreversibles. Se acercó, frustrada, y me culpó. Dijo que la había dejado por nada, que si yo hubiera sido menos celoso, menos controlador, nada de eso habría pasado. Dijo que merecía algo mejor después de 3 años juntos. Repetí su palabra, merecer. Le recordé todos los comentarios que me había hecho durante meses, que era aburrido, predecible, posesivo, poco espontáneo. Le expliqué que lo único que tenía eran estándares básicos de respeto. Y que ahora estaba en mi apartamento porque todas sus otras opciones habían fracasado. Ya no era mi problema. Intentó cambiar de estrategia. Lloró, suplicó, prometió límites, cambios, obediencia a cualquier condición. Le dije que no. Entonces apareció su verdadera cara, furia pura. Me dijo que me quedaría solo, que jamás encontraría a alguien como ella, que me arrepentiría. Se fue dando un portazo que hizo vibrar el marco. Esa fue su esencia, manipuladora cuando podía, agresiva cuando no. 5 meses después, en la boda de nuestro amigo Dave, volvió a aparecer. No iba a perder la boda por evitarla. Era un evento elegante, sincero, sin pretensiones. Fui con Hannah, una ingeniera que conocí por trabajo. Inteligente, estable, sin dramas. Nuestra relación fluía sin juegos ni pruebas emocionales. Durante la recepción, sentí su mirada antes de verla. Se acercó atravesando las mesas. Estaba más delgada,
pero no de forma saludable. Vestido demasiado llamativo para la ocasión. Sonrisa forzada. Los invitados murmuraban, todos conocían su escándalo laboral. Pidió hablar en privado. Me negué. Ignoró a Hannah como si no existiera. Dijo que había tocado fondo, perdió el traslado laboral, tuvo que mudarse con sus padres, su reputación quedó destruida. Admitió que Chad difundió mentiras para protegerse. Me pidió otra oportunidad. Le recordé que decía que yo la frenaba. Le señalé mi vida actual. Le dije que ya no formaba parte de ella. Se quedó humillada y se fue. Después de eso, la bloqueé en todas partes, cambié de número, alerté a mi edificio. Me ascendieron en el trabajo, compré un auto, empecé a buscar casa. Hannah y yo nos mudamos juntos. Todo era equitativo, sin conflictos por dinero. Nuestras familias se conocieron y nos aceptaron. Hablamos de hijos, futuro, planes reales. Mientras tanto, Britney perdió amigos, familia y estabilidad. Su patrón se repitió. Chad se comprometió con otra mujer. Ella renunció tras un incidente con recursos humanos. Última noticia, trabaja en retail, vive con otro hombre similar a Chad. Hannah y yo nos comprometimos. Planeamos una ceremonia sencilla. No siento celos ni rencor. Solo claridad. No soy su novio. No soy su red de seguridad. No soy su plan B. Si alguien lee esto y se identifica, confíe en su intuición. Salga. No mire atrás. Va a estar bien. Mejor que bien. Esa es mi historia.